lacanciondelpaís.com.ar. Ya mismo lo tenemos para charlar a Juan Pablo Hudson para hacer su columna política de los lunes. Juan, ¿cómo te va? Hola Perry, ¿cómo te va? ¿Qué haces? Bienvenido nuevamente. Bueno, yo estuve adelantándole a la audiencia ya un poco en el contexto en el que se inscribía tu columna del día de hoy, pero adelante, todo tuyo. Bueno, el contexto, como decías, tiene que ver con la propiedad de la tierra, la explotación de la tierra, en el marco de lo ocurrido entre la comunidad mapuche y el empresario Benetton. Uh-huh. Y en ese conflicto, o en el marco de ese conflicto, aparece la desaparición muy siniestra, con ningún dato, de Santiago Maldonado. Nos parecía interesante ver realmente qué lugar tiene el capital extranjero en la posesión de la tierra en la Argentina. A mí lo que me parece importante también es poder establecer una serie de ejes o de dimensiones para poder clarificar la situación. En principio, uh-huh, ir a los datos duros, porque hay mucho, un revuelo, es un tema, una problemática de mucha tensión política en los últimos tiempos, o quizá en toda la historia argentina, uh-huh, que es, quiénes son los propietarios de la tierra y a quién le corresponde en realidad. Ahí propinabas el título, las penas son de nosotros, las tierras son ajenas. Benetton, en principio me pasás como dato que cuenta con 900.000 hectáreas en la Argentina. ¿Es mucho, es poco, Juan, eso para la gente que tiene campo? Es el principal terrateniente de la Argentina, digamos. El uno, ajá. Sí, es el uno. Ajá. Es una cifra impresionante, solo que esas 900.000 hectáreas no están, en los que se llama la zona núcleo de explotación, por ejemplo, sojera. Claro. De hecho, buena parte de esas tierras son para fines, para su propia vida, esparcimiento y también emprendimientos turísticos. El patio de la casa de Benetton tiene 900.000 hectáreas donde sale a mirar una montañita, un laguito escondido, así, a pasarla bien. En el caso de él, lo más siniestro es no solo que ocupa tierras ancestrales, de ahí el conflicto con la comunidad mapuche, sino que ha tomado, ha capturado medios naturales, como esto que decías, lagos, ríos, claro, montañas. Eso es increíble. Pero no nos imaginemos que ese casi 1 millón de hectáreas está volcado a la soja o al trigo, ¿no? Claro. Que es tipo de producción. Claro, bien. Te decía que me parece importante esto, como que estamos haciendo ahora, de ir a datos duros para evitar lo que nosotros ya hemos denominado varias veces la opinología. ¿Cómo no? ¿Qué tenés por ahí en relación a datos? En el 2011 el kirchnerismo lo que hace es intentar medianamente regular y conocer cuál era, la cantidad de hectáreas que poseían propietarios extranjeros. Y genera una ley de regulación. Esta ley lo que no era retroactiva, es decir, no iba a regular, no iba a sacarle tierras a los que ya la tenían, sino que iba hacia adelante. Y ahí básicamente lo que se aplicaba era que a nivel nacional, pero también provincial y municipal, los propietarios extranjeros tan solo iban a poder tener un 15% del total de tierras. Y se obligaba a cada distrito, a cada provincia, a que hiciera un claro rastrillaje, Un relevamiento, ¿no? Un relevamiento, esa es la palabra, no me salía. Sí. De la cantidad de tierras que estaba en manos de personas no argentinas, no nacionales. Y en definitiva, cuando terminó ese relevamiento, la conclusión era que el porcentaje de tierras en manos de empresarios extranjeros era menor en relación al total. Era tan solo el 6% del total. Y el total se extendía a 270 millones de hectáreas. De esas 270, entre 15 y 17, 18, según los cálculos, correspondía a extranjeros. A ver, de todas las tierras, no las cultivables, sino de la tierra argentina. Del total. El 15% le correspondía a extranjeros. Esto según No, el 6%. El 6% según este relevamiento que se hizo allá 2011-2012. 2012. Sí.
Y si uno solamente ya no ponía como total la cantidad de hectáreas que va más allá de lo cultivable y solamente pensaba o tomaba como referencia las tierras cultivables, ese 6% se elevaba al 8 o al 10%. Ah, cuando hablábamos de tierras para cultivar, ya sea, bueno, desde una economía regional, naranjas, hasta soja en la Pampa Gringa, Claro. Ascendía a la posesión en manos de extranjeros de un 6 al 8, 9. Sí, entre el 8 y el 10. Bien. Era lo que había surgido. Pero el problema de la tierra en Argentina, o la concentración de la propiedad de la tierra, no es, digamos, no puede estar referido únicamente a extranjeros, digamos. Claro, Acá claro. hay grandes familias, lo que uno podría decir los grandes nombres terratenientes, o utilizando una palabra ya un poco de modé, la gran oligarquía, digamos, Ujú. que en la fundación del Estado argentino se repartió la tierra, para decirlo claramente, Ujú. que es la que concentró durante décadas, o incluso siglos, la cantidad de propiedades y de tierras, sobre todo de la pampa húmeda, de esa región pampeana tan rica para los cultivos. Sí, sobre la que construyeron, digamos, la idea de patria y de nación también. Claro, no es que si no la tienen los extranjeros, la tiene el movimiento campesino indígena de Santiago del Estero, la tienen, Claro, los claro. Villegas, los Peña Brown, los Zorraquín, los nombres que conocemos y que han marcado, digamos, el pulso de la Argentina. Juan, y ya que introducías hablando de esta ley de cantidad de tierras en manos de extranjeros o argentinos, leía una nota de Martín Granovsky ayer en página 12, que él hacía referencia a otra ley vigente desde el año 2006 que daba en la tecla o atendía a la cuestión de que se hizo un relevamiento, una ley de emergencia aprobada por primera vez en 2006, que promovía el relevamiento de los puntos de conflicto y suspendía el desalojo de comunidades donde se agrupaban alrededor de 1 millón de personas que se reconocieron a sí mismas como indígenas. Eran 955.032 personas, según el censo del 2010, que se reconocían como indígenas. Y bueno, esa ley que al día de hoy, vamos a ver si se prorroga o no, porque está ahí en el Senado la prórroga, interesaba tanto, dice Granovsky, a los pueblos originarios como a los propietarios de tierras con potencialidad para grandes emprendimientos turísticos, agrícolas o mineros. Porque bueno, allí la ley establecía esta emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta, en el Registro Nacional de Comunidades, en fin. Y parece que ahora en noviembre vence esa prórroga, ya se prorrogó en 2009 y después en 2013, y tiene que ver con esto, la tenencia, en este caso, en relación a los pueblos originarios. Lo que pasa que el gran eje que tenemos que introducir es que la posesión de la tierra y la explotación de la tierra ingresó de manera, digamos, abrupta hace ya por lo menos 20 años, de manera intensa, en el mercado financiero. Y lo que rige hoy el mercado de alimentos, el mercado de la tierra, insisto, son esas dinámicas, y esas dinámicas implican un nivel de vertiginosidad y el ingreso de actores que no eran actores históricos en la explotación de la tierra o los cultivos. Cuando uno habla de nombres como, la mega empresa El Tejar, los Grobos, de la famosa familia Grobo-Copatel, Sí. ese apellido tan difícil. Grobo-Copatel, claro. No son apellidos ligados a estos que yo nombraba con anterioridad. Uh-huh. Y sin embargo, digamos, han creado a partir de su ingreso al mercado financiero y el manejo de los fondos de inversión, los fondos de pensión nacionales y extranjeros, pequeños ahorristas, han generado mega emprendimientos que Uh-huh. en principio lo que hacían era arrendar tierras y después, desde el 2007 para acá, como bien lo cuenta ese magnífico libro llamado Radiografía del Nuevo Campo Argentino, Ajá. han empezado a adquirir tierras. Y ahí esto se produce de esta manera porque también se ha producido esta extensión de la frontera agrícola gracias a los avances y la innovación tecnológica. Uh-huh. En provincias donde antes era imposible, digamos, plantar soja,
Ahora sí se puede hacer gracias, bueno, a los agroquímicos. Sí, desmonte y aplicación de tecnología, digamos. Claro. Para preparar el suelo y poder hacerlo. Y ahí las perjudicadas fueron las comunidades indígenas. Esto en Santiago del Estero es un drama, en Formosa, porque, bueno, estos megaemprendimientos fueron avanzando con apoyatura de los gobiernos locales, y aquellos que todavía tenían, no sé, economías o cultivos de subsistencia o ganadería de subsistencia fueron, digamos, arrasados por estas lógicas. Cuando decimos arrasados lo decimos en un sentido bien literal, digamos, con asesinatos de por medio. Entonces, me parece que la dicotomía no es tanto entre propiedad de la tierra extranjera o nacional, sino en la financiarización, porque ahí está la gravedad. ¿Qué querés decir con la financiarización del mercado agrícola y de alimentos, digamos? Que hoy los alimentos, que hoy la tierra son acciones, es decir, son segmentos del mercado financiero. Hay un tipo hoy sentado en Puerto Madero o incluso en Estados Unidos que está mirando pantallas, está mirando flujos financieros, números algoritmos que van circulando por las pantallas, y ve si le conviene o no comprar en el mercado futuro toda la soja de un productor de Santa Fe. Y después ese papel, o ni siquiera papel, ¿no? Esa acción que tiene la computadora, si él cree que hay un negocio mejor, lo revende. Entonces todo lo que nosotros, el precio de lo que comemos, el precio de la tierra para los productores, para las pequeñas comunidades indígenas, depende de un mercado financiero globalizado. Claro. Y eso es muy peligroso porque lo que estamos hablando es de soberanía alimentaria. Entonces, si la empresa El Tejar, esta mega empresa, o los Grobos, que estaban explotando 100.000 hectáreas, combinando entre arrendamientos y algunas compras, porque así se lo permitía el manejo de fondos de pensión, es decir, de jubilados de Italia o de Estados Unidos o de la propia Argentina. Si en algún momento el precio de la soja se desploma o aparece una mejor legislación en Brasil que le da mayores facilidades impositivas, se retiran, claro. Venden y se retiran. Entonces, eso va dejando, ¿qué pasa? Esto que decíamos, ¿no? Las penas son nuestras y las tierras son ajenas, que después te dejan un desastre ecológico, te dejan tierras arrasadas, sabemos que ese es el resultado de la producción de soja, sí. Y ellos van a otro punto del planeta, o sobre todo de Latinoamérica, donde es más rentable. Respecto a este relevamiento que me decías de tierras y de no poder vender más que un cierto porcentaje a extranjeros, cuando asumió Cambiemos, ¿dio marcha atrás con esta medida? No del todo, pero una de las primeras medidas que implementó en realidad fue un DNU, famosos decretos del macrismo, lo que hizo es flexibilizar, aduciendo, bueno, lo que también está aduciendo en otros ámbitos, que es la necesidad de que lleguen inversiones. Otras medidas que había tomado el kirchnerismo era que en las zonas núcleo solamente podían explotar 1.000 hectáreas los extranjeros. Esto, bueno, fue muy conflictivo en su momento, y lo que hizo el macrismo fue, bueno, generar algunas medidas que algunas son incluso grotescas. Por ejemplo, que se considera que una tierra, una empresa es extranjera si tiene más del 51%, es decir, a partir del 52%. Si tiene 51% Benetton y el 49% nacionales, no se considera extranjera esa tierra. Es una cosa media insólita. De las acciones, digamos. De las acciones, sí. Ajá. Y con ese decreto de necesidad de urgencia de julio del 2016, se reliberalizó nuevamente el mercado, digamos, la regulación para claro. comprar campo extranjeros o nacionales se liberó, como, bueno, otras medidas, en esto que decíamos, en el contexto de insertarnos en el mundo, ¿no? Lo que se comenta, digamos. Se reabre al mercado financiero, claro, digamos, la posibilidad de que constantemente, de acuerdo a los precios internacionales, de acuerdo a las oportunidades, de acuerdo a las legislaciones, por ejemplo, la baja de las retenciones, de vuelta tornan o la eliminación en ciertos cultivos, tornan apetecible, digamos, el mercado argentino. Bueno, eso genera que vengan mega emprendedores, inversores, y arrenden o compren determinada cantidad de tierras
y la exploten durante un periodo. Pero esto es muy dinámico, digamos, lo que se va mostrando es que estos inversores, que no están ligados históricamente a la explotación de la tierra, hay un proceso que es de poder en Latinoamérica de diversificar la compra o el alquiler de tierras en distintos países. Entonces, eso es lo que hacen los Grobos, que es comprar, tiene una parte de tierras en Argentina, tiene una parte de tierra en Brasil, tiene una parte de tierra en Uruguay y tiene una parte de tierra, no sé, en Ecuador o en Chile. Y entonces lo que hacen es aprovechar las ventajas impositivas de cada país y en caso de que haya algún tipo de restricción es la posibilidad de retirarse y apoyarse en los países linderos. ¿Se entiende? Sí. Ese es un proceso muy reciente y muy complejo, digamos, porque, insisto, digamos, siempre, por supuesto, ahí el interés es la rentabilidad y la velocidad en la obtención de ganancias. Le tienen que responder a los fondos de inversión que confiaron en estos inversores o estas empresas. Y ahí decís, digo, el rol del Estado es más difícil de regular justamente la situación. Bueno, se intentó hacer esa mínima regulación y duró 4 años. En esta época va a ser muy complicado que ocurra. Pensemos que el presidente Macri cuando descansa va a la empresa, a los campos de Tompkins, este yankee, tiene 400.000 hectáreas, y el domingo Rajendorfer, este periodista, Ricardo Rajendorfer, periodista de policiales, cuenta que en el terreno de Benetton, donde supuestamente, o creemos todos que desapareció Maldonado, había un puesto de gendarmería al interior del terreno de Benetton. Esto es insólito, digamos. Claro, el Estado le cuida el campo a un privado. Son cosas que son realmente muy difíciles de comprender, son escandalosas. Sí. Ayer, como testimonio periodístico también del programa ADN de C5N, daba cuenta de lo imposibilitada que está la gente de acceder al lago escondido en el sur, porque quedó tranquera dentro del campo de Benetton y bien el presidente había dicho, Macri, que se accedía fácilmente desde una senda peatonal, desde la ruta, cosa que mostraban allí en el informe que no era así. Hay que hacer un montón de kilómetros en un terreno dificilísimo sobre montañas y ripios para llegar al lago. Es decir, es un recurso natural que queda en manos de un privado. La tierra hoy es, los recursos naturales, ahí se dirime buena parte de nuestro futuro, ¿no? La lucha por esos recursos y esta creciente financiarización de la explotación de los recursos. Yo leía un artículo que habíamos publicado en la revista Crisis hace algunos años, de una socióloga muy reconocida, se llama Saskia Sassen, una gran analista de los cambios a nivel urbano, y también se metió en el tema rural, y en aquel entonces, según un reglamento del 2006, países como China, fundamentalmente, pero también otros, habían comprado o alquilado 30 millones de hectáreas en los países considerados del tercer mundo para poder plantar soja, hacer biodiesel. Para darles una idea, China compró 3 millones de hectáreas en Zambia con el único objetivo de cultivar una palma para los biocombustibles. Es decir, que esta necesidad de abrir, digamos, la cantidad de territorios con los que cuentan cada país es cada vez mayor, tanto a nivel de los inversores como de las naciones. Y ahí la pregunta es, si China compra 3 millones de hectáreas en Zambia, ¿cuál es el poder de regulación del Estado Nacional? Claro. Si tenés otro Estado que maneja, digamos, la mayor parte de ese territorio a partir de esa compra o el arrendamiento. Sí, sería como una intervención de hecho y una regulación más que una pantalla, una ficción, ¿no? Que un Estado ya produzca el ordenamiento, no sé, de leyes, de la política y los recursos materiales, las condiciones ya están en manos de otro país. Esta autora dice algo muy interesante, que es, hoy más que pensar en términos dicotómicos, entre global, local, nacional, internacional, lo que hay que pensar es en términos de ensamblaje, y que en muchos territorios, pongamos este ejemplo de Zambia, pero también puede ser en la Argentina, en el viejo cordón industrial, ahí aparecen, digamos, actores locales entreverados con actores globales, con actores nacionales.
es muy difícil saber dónde empieza lo global, lo local hoy en el mundo, digamos. La empresa esta que yo nombraba, que porque son las más conocidas, Grobo, el Tejar, hay otras también. Bueno, son combinación entre capitales nacionales, pero también un fondo de inversión de otro país. Es como una especie de red o entretejido muy complejo, porque, digamos, ahí lo que se intenta es la acumulación de capitales y las inversiones. Insisto, digamos, eso también a nivel de los propios países que hoy lideran el mundo, como China. Son temas difíciles de desentrañar, pero bueno, que hay que seguir atentos porque también están muy ligados a estas situaciones que estallan por momentos que ahora estamos viviendo. Santiago Maldonado desapareció en el marco de una protesta social. Si es que esto sucede y se confirma que es así, que le estaba protestando justamente, se está generando un clima también de opresión, porque estas cosas son difíciles de ver, ¿no? Esto que vos decías, bueno, desde una computadora en otro país, un empresario se puede quedar con parte de un territorio, eso es difícil de ver, pero sí hay todo un discurso, y volvemos siempre al rol de los medios de comunicación para propiciar que estas cosas pasen, ¿no? Sí, sobre todo un mito que es realmente histórico, pero que uno lo puede recordar sobre todo desde los 90 y estos 2 últimos años, que es esta idea de la inversión. Porque ahí, lo nombro como un mito en la medida en que la inversión, digamos, parecería que se traduce siempre en beneficios sociales. Claro. Cuando en realidad lo puede decir la comunidad mapuche, pero también lo podemos decir nosotros en las ciudades, en Rosario esto está muy claro. Esa inversión normalmente, digamos, tal como se la presenta, porque proviene del mercado financiero, redunda en saqueo y en exclusión, y en última instancia, o en primera instancia, en violencia. Digamos, si hace falta, digamos, ese capital financiero para poder seguir circulando y operar con tranquilidad, va a matar. Sí. Y bueno, la instalación de los violentos queda por parte de los medios en manos de algunas personas con gomeras, piedras y un hacha. Y un hacha, no lo sumo. Sí. Sí, lo siniestro del caso de Maldonado es eso. Si no ocurría lamentablemente esta desaparición, poco sabríamos realmente de lo que está pasando allí, de cuántas hectáreas cuenta Benetton, de esto que la Generalidad tenía un puesto adentro del terreno, de la propiedad del empresario italiano. Uno lamenta que haya sido así, digamos, pero bueno, ha explotado de esta manera y esperemos que se pueda saber qué ocurrió finalmente con Santiago y las responsabilidades, pero también poner en el centro del debate el problema de la tierra, digamos. Nosotros lo hemos seguido con compañeros mucho en el caso de Santiago del Estero, pero esto es algo que atraviesa las distintas geografías del país. Bien, la pregunta con la que abríamos la columna y la que dejamos también para el cierre, la pregunta por la tenencia de la tierra. Juan, no sé si te quedó algo por ahí o hasta la semana que viene, te despido. No, nos despedimos, hasta la semana que viene. Bueno, que estés bien, muchas gracias. Abrazo. Juan Pablo Hudson haciendo su columna de todos los lunes aquí en La Canción del País. lacanciondelpaís.com.ar